cristología y la escatología es un tema que es necesario hablar, porque a veces se deja a un lado la escatología o se deja a un lado la cristología al estudiar cada una de estas dos teologías, pero lo que no nos damos cuenta es que las dos tienen que ver mucho con, con la una con la otra. Entonces, por eso es necesario que la estudiemos juntas, porque tienen elementos que se comparten y bueno, debemos saber que dentro de la cristología y la escatología hay una escatología donde antes era cristocéntrica y ahora es antropocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estudiamos de manera profunda la palabra, nos damos cuenta que la palabra nos mostraba de un Cristo que iba a morir, un Cristo que iba a resucitar, un Cristo que iba a ascender al cielo y pronto iba a venir por su iglesia. Promesa que pasó y que está por suceder, pero que ahora se centra en cómo el hombre tiene una vida continua, una vida de relación con el Señor y cómo esto afecta de alguna manera dentro de su vida salvífica y cómo afecta dentro de su futura relación para con el Señor. Entonces, la escatología estudia estas dos bases en base a la cristología. Primero, hace una mención muy fuerte en la parte cristocéntrica y ahora se menciona muy fuerte en la parte antropocéntrica de la necesidad del hombre de ser salvo. Cuando hablamos de la escatología, debemos saber que la escatología tiene dos ramas, los eventos futuros que van a suceder para la iglesia y los eventos futuros que van a suceder para el pueblo de Israel. Y vamos a hablar primeramente acerca de los eventos futuros para la iglesia y cómo la cristología está emergente aquí dentro de estas promesas para la iglesia. Y debemos saber que en la escatología para la iglesia no se habla de pactos como de pronto se habla para las promesas que hay para el pueblo de Israel, sino que se habla de la promesa. Una promesa donde la resurrección de Cristo fue la garantía de que esa promesa se iba a cumplir sobre toda la iglesia, que se iba a cumplir sobre cada uno de los hijos de aquellas personas que por medio de la adopción fueron hechos hijos de Dios. Entonces, esa promesa está condicionada y tiene una garantía de que se va a cumplir porque Cristo resucitó al tercer día y eso nos da la confianza de que se va a cumplir. Entonces vamos a acercarnos a segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22 y Efesios 1, 13 al 14, donde nos hablan cuáles son las arras o el anticipo de esa gran promesa eterna que hay sobre la iglesia. Entonces, se nos habla acerca de las arras de la promesa, el cual es el Espíritu Santo. Efesios 1, 13 al 14 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esa garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Mire que este texto bíblico tiene muchos elementos que son muy importantes de tenerlos en cuenta. Habla acerca de una herencia y una herencia eterna, una herencia que ahorita tiene un poquito, tiene unas arras que son el Espíritu Santo, pero que al final del camino, mi hermano, esa herencia será una herencia eterna donde pasaremos toda una eternidad siendo el pueblo adquirido por Dios a través de la doctrina de la adopción. ¿Y para qué eso pasar una eternidad? ¿Para qué hemos sido hechos pueblo de Dios? Para alabanza de su gloria, para alabar y exaltar el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Pero el Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo a aquella iglesia primitiva, en Hechos 2, también en Hechos 10, a la iglesia gentil y hasta el día de hoy que permanece para siempre, en medio de esa llegada del Espíritu Santo, eso ha sido nomás un anticipo, pero lo que se va a vivir eternamente va a ser mucho más poderoso.
Según a los Corintios capítulo 1, versículo 22 dice, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Y mire, qué bonito porque usted y yo somos propiedad del Señor y el Espíritu Santo es esa garantía de que toda esa promesa eterna se va a cumplir en medio de nosotros. Hay una parábola que es la parábola de la oveja, de la moneda perdida, donde se habla de que si una mujer pierde una de sus monedas, de las 10 que tiene, no enciende una vela y se pone a buscar y le pide a todos que le ayuden a buscar. Mire que más que hablar acerca de aquellas ovejas que se han perdido y que el Señor va a buscar, aquí está hablando acerca de una mujer que había recibido unas arras. Y es que en la cultura judía, una mujer para antes en la promesa del matrimonio, durante un año se le entregaban 10 monedas y ella debía cuidar de estas 10 monedas. Si ella perdía una de estas monedas, significaba que ella no era o digna de ser esposa, porque era irresponsable. Y estas monedas eran las arras del matrimonio. De la misma manera sobre nosotros fue dado el Espíritu Santo como esas arras de matrimonio eterno con el Señor, porque la iglesia es conocido como la novia de Cristo. Y si la iglesia pierde esas arras, se pierde el propósito, mi hermano, se pierde la salvación, se pierde todo eso que el Señor ha designado sobre cada uno de nosotros. Entonces, en medio de esas promesas se nos habla acerca de la resurrección. No solo la resurrección de Cristo, sino también la resurrección de su iglesia. Y fíjese que Tesalonicenses, primera a Tesalonicenses capítulo 4, nos habla acerca de que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Y aquí se nos habla un poquito acerca de la metamorfosis, que es el cambio físico de nuestra materia, que está también en 1 Corintios capítulo 15, versículos 52 al 58, donde en esa metamorfosis, mi hermano, la salvación va a ser integral. Nuestra salvación va a ser para nuestro cuerpo, para nuestra alma y nuestro espíritu, y vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo lleno de la perfección y la gloria del Señor. Así que esa es la promesa de que usted y yo vamos a ser resucitados si morimos y Cristo no ha venido por su iglesia. Vamos a ser resucitados en ese cuerpo glorioso, en esa alma gloriosa y en ese espíritu glorioso. Y los que sean raptados van a ser raptados con cuerpo y absolutamente con todo. Porque esta es la metamorfosis que va a vivir aquel pueblo de Dios, aquella iglesia, aquella novia de Cristo. Ahora, en cuanto a la escatología, también encontramos la promesa que se le ha hecho a Israel, donde hay evidencia de un pacto abrahámico, un pacto palestino, un pacto davídico, y donde a raíz de esos pactos se van a vivir también los últimos tiempos. Entonces hablemos o recordemos más bien un poquito el tema de los pactos, que era un tema que ya lo habíamos estado desarrollando en nuestra teología pasada, pero que lo vamos a refrescar en esta hora. Entonces hablamos del pacto abrahámico, donde tiene estas tres características. Uno es un pacto a la simiente, quiere decir que es un pacto a los descendientes de Abraham, pero donde deben mantenerse siendo una raza pura desde su origen. Por eso es que hay tanto dilema entre el pueblo judío y el pueblo de Israel, el reino del norte, porque ellos al ser llevados a Siria, sí se mezclaron con los asirios y sí perdieron la pureza de su raza. Por eso es que no querían a los samaritanos, porque ellos habían deshonrado el nombre del Señor mezclándose con otras culturas. En cambio, los judíos no lo hicieron, a pesar de que estuvieron en Babilonia y pasaron por diferentes imperios mientras estuvieron allí. Nunca perdieron su pureza siendo el pueblo del Señor, esos judíos. Pero se nos habla en Apocalipsis acerca de los 144,000 que el Señor va a sacar de alguna manera de todas las tribus de Israel, donde ellos van a conservar donde ellos han conservado su raza pura. ¿De dónde? No lo sabemos, pero sabemos que sí va a suceder.
También sabemos que este pacto abrahámico es un pacto eterno y es un pacto incondicional, que creamos o no, se va a cumplir sí o sí porque el Señor lo dijo. Este pacto abrahámico también se va a conectar con el pacto palestino, donde debemos recordar que es un pacto hecho a Jacob y es un pacto de tierra. Mire que la ley, cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, el Señor los llevó al monte Sinaí, donde les dio leyes para convertirlos en una nación. Pero en realidad lo que convierte a una tierra, a una ciudad, a un pueblo en estado son las tierras. Ya en el desierto los convirtió en nación, pero con la tierra prometida los iba a convertir en estado. Ellos perdieron por su desobediencia este nombre de estado porque perdieron las tierras. Pero mi hermano, déjeme decirles que más adelante esto ellos lo van a recobrar porque es un pacto hecho sobre ellos. Y encontramos, y aquí nos conectamos con el pacto davídico, que es el pacto de un trono establecido, donde fue hecho a David específicamente, y donde el Señor le dijo a David que sobre él iba a haber un reinado eterno. Y es un pacto que se va a estar cumpliendo en la dispensación del milenio y donde se establecerá la paz del Señor. Entonces, recordemos un poquito el tema de los eventos futuros para tener claro cómo es que funciona la escatología en el pueblo judío, donde entonces vemos que va a suceder la segunda venida del Señor Jesucristo. Obviamente antes de eso va a ser el arrebatamiento, el tiempo de tribulación, la segunda venida de Cristo, donde va a suceder algo que es la batalla de Gog y Magog, donde va a haber una batalla final donde Satanás va a ser amarrado. Va a suceder el milenio, mi hermano, que va a ser ese reinado de los 1000 años como promesa para cumplir con ese pacto davídico. Y al final de esto va a venir la batalla final, donde va a suceder que se va a enviar a Satanás, a sus demonios y a todos los que murieron sin Cristo al lago de fuego, y donde sucederá el juicio del gran trono blanco y donde finalmente se establecerá la nueva Jerusalén. Y es allí, mi hermano, donde va a ser el final de la cristología escatológica, donde todo el plan redentor de Cristo habrá terminado. Entonces terminamos así recordando que la Biblia tiene un tema cristológico desde Génesis hasta Apocalipsis. En el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor. En los Evangelios es la manifestación del Redentor. En el libro de los Hechos es la proclamación del mensaje del Redentor. Las cartas, tanto paulinas como universales, son la explicación del mensaje del Redentor, y Apocalipsis es la consumación de la obra del Redentor, donde una vez más podemos decir que en Apocalipsis vamos a ver que esa obra redentora de Cristo ha terminado y terminará estableciendo una nueva Jerusalén donde vendrá un reinado